comenzar con esto. Mire, quiero ir rápidamente. Dígale a la palabra, a la persona de al lado, dile, no te olvides que estamos en el mes de reactivando tu fe. Y no puedes terminar este mes sin que tu fe haya sido elevada. Entonces, mire esto. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Vamos rápidamente para allá. Ok, mire esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Póngale mucha atención en esto. Dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo. Quiero que entienda algo. La fe que el Padre va poniendo en nuestras manos, en lo que va poniendo en nuestro espíritu, tiene que tener algo que ya tenía que haber estado invisible. O sea, el Padre a usted ya le puso todas las cosas, o el Padre a usted ya le tiene todas las cosas, aunque hoy todavía no estén hechas. Usted tiene cosas ya invisibles. Amén. Diga conmigo, el Padre ya me dio algo, pero está invisible. El Padre tiene que hacerlo visible a través de mi fe. Entonces mire esto. Pero yo tenía algo que preguntarle al Padre, porque dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y póngale mucha atención en esto, porque sí, por fe creemos, pero hay algo que tiene que ser hecho visible, y es a través de la palabra. Mire, ¿no se ha dado cuenta que lo que usted habla muchas veces ocurre? Pero no siempre, como bien decía el apóstol en estos últimos domingos, decía: escriba algo a ver si le sucede, y no escribía algo malo, porque tal vez su fe sí estaba en algo malo y no en lo bueno. Entonces yo necesito saber en dónde está mi fe y cómo tengo mi fe para las cosas buenas de lo que me puede suceder. Entonces mire esto, el Padre con su palabra creó. Entonces yo le dije: Padre, pero ¿cómo empieza a hacer las cosas invisibles visibles? Y mire esto, en el versículo 13 del mismo capítulo. Vamos al versículo 13, luego para que vaya a escudriñar en su casa, porque no tenemos mucho tiempo. Pero para que lo vaya a escudriñar en su casa, estaba hablando de las personas que tuvieron fe. Y mire esto, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, mire esto, lo prometido. Mire, claro, qué horrible. Mire, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Bueno, o sea, mire esto, es que esperen. Ellos murieron con fe, porque tenían fe, lograron ver algo. Mire, le voy a leer lo que dice en esta versión. Dice: todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos, pero no las recibieron. Dígale a la persona de al lado: no solo necesitas fe. Dígale, no solo necesitas fe. Mire esto. ¿Sabe qué? Ellos murieron teniendo fe y vieron las cosas, pero no las tuvieron. ¡Qué triste! Dígale a la persona de al lado: que te ha prometido el Padre. No solo necesitas fe para tener las cosas. No solo necesita fe usted. Y mire esto. Yo le decía: Padre, pero ¿por qué murieron? ¿Qué pasó si dice que tenían fe y por fe vieron las cosas y vieron lo que había prometido, pero no las tuvieron? ¿Y sabe lo que el Padre me mostró? Me mandó a ver sobre la palabra. Amados, póngase música de vamos a entrar en la palabra. Mire esto. Entonces yo me fui a averiguar qué era palabra, y qué era lo que el Padre hablaba sobre palabra, que cómo nosotros podemos no solo activar la fe. Le voy a hacer esta pregunta a usted. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Por qué cree en el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que va a ser salvo? ¿Por qué cree que es salvo? ¿Por fe o por acciones?
según la palabra dice que no por obras. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Y le hago esta pregunta: ¿qué ha creído hasta el día de hoy y no la tiene? Si ya lo creyó. Le digo algo: ¿qué es más? ¿La salvación o algo material? Y si lo material no lo tenemos por fe, ¿cómo está convencido de que tiene la salvación? Es que, amados, ¿sabe qué? Este mes yo le dije: Padre, este es el mes de reactivar fe. Yo voy a ver ahora cosas por fe mayores. Y ¿sabe qué? Empecé, yo les conversaba y le decía a mi amada: mira, amor, ahora tenemos un superávit de lo que teníamos. Ay, estoy viendo por fe y estoy viendo lo materializado, porque hay algo que se está caminando en mí. Mire esto. Entonces yo le decía esto: es que esto es glorioso, amados, que ya entramos a la palabra y es que necesito terminar esto. Pero estas personas, teniendo fe, solo vieron y no alcanzaron. Vuelvo a hacerte esta pregunta: si las cosas materiales, que son más prontas de tenerlas, aún no las tenemos, o las promesas aún no las tenemos, ¿cómo me vas a decir que tu fe es suficiente para haber alcanzado algo mayor, que es ver el rostro del Padre? Entonces yo le dije: Padre, pero y entonces yo no estoy cuestionando la salvación, no me malentienda. Solo estoy cuestionando qué porcentaje de fe está fluyendo en ti y qué tipo de palabra está accionando. Y mire esto, es que esto es fuerte. Cuando me fui a la palabra, cuando dice que la palabra que él soltó, cuando dice la palabra que por fe alcanzaron, y dice que el Padre creó las cosas por palabra. Por ahí vamos. Que él activó y así hizo las cosas por la palabra. ¿Sabe qué? El Padre me mandó a este versículo, Isaías 55:11. Ponle, ahora sí se puso bueno, pero así. Mire esto, Isaías 55:11, Padre de la gloria. Ahora sí, agárrese de esa silla, diría el apóstol. Póngase los cinturones de ese. Mire esto. Diga conmigo: la fe que tengo, diga conmigo, no es suficiente para alcanzar la estatura que el Padre quiere darme. Ok, mire esto. Así será mi palabra. Póngale atención. Mire, déjeme ejemplificarle un poquito el nivel de fe del Padre, que solo con su boca, o el poder de su boca creadora. Mire esto: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ay, espere. La palabra que sale del Padre dice que no regresa al Padre vacía, pero mire, sino que hace lo que yo quiero. Ay, dígale a la persona de al lado, dígale: si fuiste elegido, dile, si el Padre te soltó, dile, si el Padre te soltó una palabra de elegido, dígale, si el Padre te soltó una palabra de elegido, se cumple, porque hay una orden que hace lo que el Padre quiere que se haga. Aleluya, amado. Por ahí vamos. Ay, es que mire, el Padre suelta la orden, ¡uf!, y el Padre la manda a llamar, y regresa a la palabra y dice: ya se cumplió lo que le dije a mi hijo. Y la palabra dice: aún no se ha cumplido. Regresa, porque dice: será prosperada en aquello para lo que le envié. Aleluya. Mire esto. Cuando nosotros caminamos en fe, tenemos que aprender a soltar la palabra y regresarla para ver si ha cumplido la orden que se dio.
Porque los hijos de Dios tienen la facultad de crear. Porque el Padre es creador. Diga conmigo, el Padre es creador. Entonces yo le voy a decir algo. El Padre a usted no le pide las cosas, le ordena. ¡Aleluya! Mire esto. Dice la palabra, sino que hará lo que yo quiero. Diga conmigo, para los despojados de sí mismo. Diga, para los despojados de sí mismo se hace lo que Él quiere. ¿Sabe qué? Aquí no es lo que yo quiero. Mire, ahora entiendo cuando Cristo dijo: Padre, que no se haga mi voluntad. Porque a nosotros nos dio la autoridad de poder hacer las cosas a nuestro gusto. Pero eso no va a ser bueno, porque tiene que llevar la palabra prosperada. Mire, dice: será prosperada en aquello para lo que le envía. Entonces el Padre envía la palabra y el Padre pide cuentas y le dice a la palabra: regresa. Ya prosperó lo que dije de mi hijo. Ya llegó a su fin lo que dije de mi hija. No, Padre, todavía no. Entonces regresa hasta que esté prosperada. No regreses a casa. Aleluya. Mire esto. Es que ya le voy a soltar el rema, amados. Mire esto. Cuando empieza, ahí vamos, excelente. Entonces yo le decía: Padre, y entonces, ¿cómo es que funciona la palabra? Yo quiero saber cómo es. Y el Padre me dijo, yo le preguntaba: pero ¿por qué ellos, teniendo fe, no vieron las cosas? Me dijo: porque había un factor que aún faltaba, me dijo. Y va a ver esto. Padre de la gloria, ¿está listo? Mire, antes de llegar allá, mire esto. Dice en Filipenses 1:6, para luego soltarle el rema. Mire, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Espéreme un momento ahí. La manifestación en los tiempos de la manifestación de Jesucristo está pronta. Entonces eso quiere decir que el perfeccionamiento de los hijos tiene que ser rápida, tiene que ser acelerada. Dígale a la persona de al lado, dile: tiene que ser acelerado tu perfeccionamiento. Dile: tu perfeccionamiento tiene que ser acelerado. Entonces mire esto, ahí vamos. Y yo le decía: Padre, ¿por qué estas personas, teniendo fe, solo vieron, pero no alcanzaron lo prometido? Y el Padre me dijo: es que había un factor que todavía no estaba. Y cuando me voy al libro de Juan, primer libro de San Juan 1:1, mire esto. Mire, el Padre me decía que hay un factor que todavía no había sido consumado en aquellos tiempos. Ellos no podían alcanzar eso. Mire, Abraham alcanzaba las promesas porque hacía una acción de las cosas. Usted no puede decir: yo te creo, Señor, por un trabajo nuevo. Yo te creo, Señor, que me vas a prosperar. Y cuando se le viene a pedir: venga a honrar el altar, Señor, pero tú sabes, cuando me salga el trabajo te lo daré. Dime, ¿dónde está la fe? Eso no es fe. ¿Sabe qué es eso? Eso es chantaje. ¿Sabe por qué es chantaje? Porque dice: Señor, solo tengo $20 para la semana. Cuando me abras un trabajo, ahí te ofrendaré hasta el 50%, dice. Y ni el 10 alcanzan a dar. Entonces no me va a decir usted que tiene fe por un trabajo
si no puede honrar con lo único que tiene? Usted está viviendo por fuerzas de lo poco que tiene y no de lo grande que el Padre soltó en la palabra. ¿Sabe qué? Todavía está diciendo con su boca: con estos $20 voy a hacer lo que yo quiero. Y no, el Padre diciendo: hey, yo te mandé una palabra de prosperidad. Si tú dejas que yo haga las cosas, entonces vas a creerme y no regresará a mí hasta que no sea prosperada esa palabra. Entonces mire esto. Es que mire, amados, sin acciones no podemos. Dile a la persona al lado: tu fe sin acciones es nula. O sea, si el Padre hoy te está diciendo que quiere prosperarte, que quiere hacerse Él el cargo de ti, no le vas a decir: Padre, pero es que no tengo. Yo le comentaba la anterior semana, yo ofrendé todo lo que tenía y recién me habían ofrendado algo. Y yo dije: gracias, Señor, con esto ya tengo, dije. Y en la tremenda derrama de gloria que hubo la semana pasada acá, Padre, toma otra vez. Pero el Padre es fiel. Él es fiel y justo, y Él hace que su palabra prospere en mí. Aleluya. Entonces mire esto. Entonces yo le dije: Padre, pero ¿cuál era la palabra? Pero ¿cómo fueron los recursos de antes? ¿Cómo ellos no pudieron ver? ¿Cómo en lo prometido que tú le diste ellos no pudieron tomar y acceder a eso? Y mire lo que me dijo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Espérame. Yo me fui y dije, me fui a investigar el original de verbo. Y la palabra verbo viene de la palabra logos. Pero me llamó la atención muchísimo la palabra logos, porque cuando me metí a ver todos los significados de la geografía, jerografía, perdón, de esto, mire lo que dice. Logos significa la palabra creadora o eficaz. Póngale atención. Dice: en el principio era, diga conmigo, el logos. Diga conmigo, la palabra eficaz. Y le voy a decir qué es eficaz, porque ya sé que no sabe. Entonces mejor, ¿para qué le pregunto? Eficaz, mire esto. Ponme música de, va a soltar el eficaz. Eso, por ahí estamos. Dice: eficaz, que produce el efecto esperado. Espéreme. En el principio era el verbo. O sea, diga conmigo, el que produce el efecto esperado. Espéreme. Y según la palabra me dijo, veía, y le dije: Padre, ¿cómo es que yo puedo alcanzar esto? Ellos no lo alcanzaron. Y me dijo: solo hay algo que puede activar el logos sobre ti. Dígale a la persona de al lado: hoy vas a ver. Dile, hoy vas a ver lo que activa el logos sobre ti, lo que activa el verbo. Aleluya. El verbo, mire, Él es el que baja, Él es el que dice, Él es el que actúa, Él es el que hace sobre ti lo esperado. Aleluya. Mire esto. Apocalipsis 19:13. Póngale atención a esto. Es que con esto aterrizo para poder ministrar a la gloria. Apocalipsis 19:13. Mire esto. Es que esto es fuerte. Diga conmigo: si el Padre me soltó una promesa. Diga, si el Padre me soltó una promesa, necesito alcanzar el logos en mi vida. Y le voy a decir cómo. El logos, según lo que veíamos en Juan, el verbo era Cristo. Sí, Él era la palabra viviente. Lo que usted lee en sus escrituras es el mismo Cristo que estuvo desde antes. Mire esto. 19:13. Mire esto. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Espere. Mire esto.
Cristo tenía fe en que nosotros íbamos a hacer lo correcto. Espéreme. Cristo sabía, Él es la palabra eficaz. ¿Qué es la palabra eficaz? Que se produce lo que se espera o lo esperado. Cuando el Padre suelta la palabra, cuando suelta el verbo, el logos, a la tierra, Cristo muere y resucita. Y ahora dice que Cristo mora entre nosotros. Y dice, y el que abriere la puerta, en Apocalipsis, ¿sí? Dice, yo estoy a la puerta. El que abre la puerta, entraré a él. No dice con él, en él. Entraré a él y estaré con él y cenaré con él. Espéreme. O sea que cuando la palabra, cuando Cristo como verbo, como logos, como la palabra eficaz que produce lo esperado, Él espera perfeccionarte a ti cuando tú mueras. Espere. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Cristo aparece. Mire esto. Cristo aparece. Póngame música de Cristo apareciendo, teñido de sangre. Mire esto. Cristo aparece así. Cristo aparece y dice que estaba vestido de sangre, teñido de sangre. Toda su vestidura, toda su ropa estaba teñido de sangre. Y dice, y en su nombre es el Verbo de Dios. Cristo alcanza la estatura de Verbo de Dios cuando resucita, porque hizo lo esperado por el Padre. El Padre esperaba que Él muriera por los suyos. El Padre de ti espera algo. El Padre tiene fe en ti en algo. Pero cuando aparezca el resucitado en ti, cuando digas, Padre, está bien, hoy voy a morir a esto, hoy voy a ser crucificado en esto, ahora sí, lo que esperaba el Padre de ti, ahora se va a cumplir, porque entonces ahora Él es el Verbo de Dios encarnado en ti. Aleluya. Él va a ser lo que espera. Mire esto. Yo no sé cuántas veces has estado en la cruz, pero ya no te bajes. Ya no es hora de bajarse. Póngase de pie. Levante su mano, dígale al Padre, Padre, recuérdame las veces que estuve en la cruz. Tú eres la palabra viva, tú eres el Logos. Yo no quiero solo ver lo prometido. Vamos, habla con tu Padre que está en los cielos, tu Padre que está aquí. Dile, Padre, yo no solo quiero ver de lejos lo que me has prometido. Usted tiene tantas promesas. Mi plenitud está en ti. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
eres mi plenitud.